Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Análisis Católico, un podcast donde analizamos obras y fenómenos de la cultura actual desde una perspectiva católica. Y el día de hoy me encuentro con Miriam, Aurora, Adán y Ricardo. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Hola, muy buenas noches, Francisco. Muy bien, gracias. Hola Francisco, soy Adán, muy buenas noches, paz y bien. Hola, buenas noches, Francisco. Bueno, entonces el día de hoy tenemos una serie que se llama Kids on the Slope. Y tenemos también un tema para tratar, pues, que esa serie ilustra y que es un poco los estados de vida que tenemos, pues, en la iglesia. Pero entonces, me gustaría saber la ficha técnica, si la tienes, Miriam, porfa. Sí, Francisco. Bueno, esta serie se llamó en inglés Kids on the Slope. Es una serie manga japonesa. La adaptación del anime para la televisión salió en el año 2012 y está dirigida por Shinichiro Watanabe. Fue producida por MAPPA con Tezuka Productions. Ambos son estudios de animación japonesa cuya sede se encuentra en Tokio. La banda sonora de esta serie es de Yoko Kanno. Consiste en una partitura original y versiones de canciones de jazz ya existentes. La serie cuenta con 12 capítulos de entre 21 y 22 minutos cada uno. Sí, esa serie es del estudio Mapa, el mismo que hizo la última temporada de Shingeki no Kyojin, que a muchos no gustó, pero la verdad esta serie sí gustó mucho. Y el jazz, pues, es algo muy genial. La música que tiene esta serie es algo muy destacable, la verdad. Es una música bien, una banda sonora bien interesante. Ricardo. De hecho, a mí me encantó la animación de Mappa en la última temporada de Shingeki no Kyojin. La hacía mucho más realista, más cruda. Quedó muy con la guerra que se vende en la serie. Sí, así es, pues también hay diferentes perspectivas con eso. Y pues ahora quisiera escuchar un poco la síntesis o más o menos como de qué trata. Si me puedes decir, Aurora, por favor. Sí, claro. Bueno, pues la serie se basa en tres personajes principales. Em, es el personaje principal que es Kaoru. Es una persona que viene de Tokio, el cual entra a una escuela en la que conoce a dos chicos, una chava que se llama Rixo y su amigo Sentaro. Entre ellos empiezan a tener una relación de amistad. Em, Empiezan primero con defender a Kaoru y de ahí él empieza a perder un poco el miedo porque su manera de adaptarse es muy difícil. Entonces tienen una historia en la cual los dos amigos que es Sentaro y Rixo son personas religiosas y en uno de sus citas que tuvo Kaoru con ellos se dio cuenta de esto. Él era una persona que no estaba acercada a la religión, pero que gracias a Rixo empieza a conocer un poquito más. Es una chica que a él le gusta y le llama la atención. Eh, Sentaro le gusta o se enamora de una chava, la cual le empezó a llamar mucho la atención en un inicio. Empiezan con sus citas y sus salidas, pero al final no se da nada. Eh, Ellos empiezan a relacionarse mucho y se hace una amistad muy fuerte, tanto que empiezan a valorar más eso. Ok, y bueno, ¿y qué aspectos destacables crees tú, Adán, que hay en esta serie? Pues los aspectos muy rescatables ante la sociedad podríamos decir que al inicio fue como el joven, aquel personaje importante, podríamos decir el personaje principal, Nishimi, era cambiado de escuela, podríamos decir que vivía en un mundo cerrado,
y como que le tenía miedo o sea, tenía miedo a socializarse con las demás personas. Y a pesar de esto, él conoció a un chavo que le dijeron que era bravucón, podríamos decir, que, bueno, perdón, fue bravucón y a pesar de eso se llevaron una amistad muy duradera y muy duradera y muy importante para su vida de todos los personajes en el anime. Podemos decir que es el aspecto rescatable. Ok, También ellos empiezan con nuevos conocimientos. Ellos tienen un grupo de música, el cual practican mucho el jazz. Kaoru sabe tocar el piano y Sentaro sabe tocar la batería. Entonces participan en eventos, empiezan a relacionarse más con las personas, empiezan a conocerse más. Algo que caracterizaba mucho a Kaoru era que era una persona muy inteligente y sobresalía. Entonces, también en uno de sus episodios conoce a su mamá después de mucho tiempo que ya no la veía, como se divorciaron sus padres, se vuelven a reencontrar y eso también es gracias a Sentaro, porque él es el que lo motiva y el que lo acompaña a su viaje. Entonces, siempre estuvo apoyándolo. Ya casi al final de la serie, Sentaro se aleja de ellos porque tuvo un accidente con su hermana mayor, entonces a él le causa muchos conflictos en su persona y decide hacerse a un lado. Kaoru y Rixo empiezan a tener sus sentimientos el uno hacia el otro, pero pues no tienen al final nada. Kaoru se va a, a Tokio a estudiar medicina. Sentaro se convierte en sacerdote y ya al final se vuelven a reencontrar, vuelven a tocar juntos y vuelven a ser amigos como eran en un inicio. Pues de hecho la serie se ambienta en una época post Segunda Guerra Mundial. Esto se aprecia en la serie cuando la banda de los personajes va a un bar en el que están puros soldados americanos. Bueno, no puros, sino que ellos lo frecuentan demasiado, porque se toca mucha música de jazz para blancos, según ellos. Además de que, además de que se ve un Japón ya reconstruido tras la guerra. Porque ya vemos en Tokio una ciudad modernizada, con, con ferrocarriles, gran, grandes poblaciones, etcétera. Mientras el rancho en el que se ambienta la serie, Koishu, bueno, rancho bueno, más bien medio rural. Pues mira, ese año 1966 fue después de la Segunda Guerra Mundial, 21 años después de su caída, de su fin que diga. Y pues como en esa época Estados Unidos apoyaba mucho a Japón en su reconstrucción, seguían estando los soldados americanos para mantener, provocar una nueva moralización de las personas. sí, algo muy curioso de la serie es que, por ejemplo, muestran hechos históricos como las protestas estudiantiles de los estudiantes universitarios que hubo en la década de los 60. Y bueno, em, muestra también, por ejemplo, cómo ellos se protestaban por el servilismo que después de la derrota de Japón, pues tuvo con los Estados Unidos. Algunos datos de la autora, ella se llama Yuki Kodama y entre otras obras que ha tenido, también se destaca Bloodlust, que es también un manga y que tiene una versión animada. El manga ganó el premio Shokugan al mejor manga del año. Y pues también estuvo muy aclamado pues por, como ya dijimos, su banda sonora y la forma en que manejaron el tema pues de la música.
Entonces, pues en esta serie pudimos ver, por ejemplo, el camino vocacional de uno de sus personajes, de cómo él escuchó la llamada del Señor y pues pudo aceptarla y seguirla. Entonces, pues queremos tocar un tema con ustedes, pues un tema que esta serie ilustra y es un poquito los estados de vida en la iglesia. Dentro de la iglesia, básicamente tenemos que el estado, pues quiere decir la forma en la que nos relacionamos o nos posicionamos dentro de una sociedad o dentro de un grupo. Eso es más básicamente lo que significa el estado. Y dentro de la iglesia católica básicamente hay tres estados principales: laicos, clérigos y personas consagradas. Eso pues con base a la constitución jerárquica de la iglesia, en el código en el catecismo de la iglesia católica numeral 207. Los ministros sagrados son los clérigos y los demás fieles vendrían a ser los laicos. Eh, Otra distinción es por la forma de vida. Algunos de los fieles laicos deciden consagrar su vida a Dios por medio de los tres consejos evangélicos. Y pues sería que este tercer grupo, dijimos laicos, clérigos y personas consagradas, tiene miembros, las personas consagradas tienen miembros tanto laicos como clérigos, ¿no? Cada estado de vida tiene un sentido para la iglesia y para la persona que lo asume. El mejor estado de vida, sin duda, es para el que he sido llamado, ¿no? Digamos que Dios ya tiene un plan con cada uno de nosotros. Y por ejemplo, en la serie se ve como Céntaro, pues él acepta la vocación que Dios le dio e ingresa y se forma como sacerdote. Pero en últimas, el mejor estado de vida, el más perfecto, es al que Dios nos ha llamado, porque Él sabe lo que nosotros y sabe lo que nosotros necesitamos para ser felices y para ser plenos, ¿no? Entonces, el mejor estado de vida no es uno en específico, sino el mejor estado de vida es el en el que tú has sido llamado. Cada estado de vida se nutre y se complementa de los otros. Y pues cada estado de vida también tiene muchas condiciones y muchas particularidades. En la iglesia pues existen los fieles bautizados y pues también podemos ver el tema de los estados de vida desde otras perspectivas fuera de la iglesia. También aquellos que no son de miembros de la iglesia pues tienen un estado de vida de personas creadas por Dios, de hijos de Dios también. Y el hombre pues está necesitado de esa redención de Dios. Todos estamos en un estado de peregrinación, o sea, estamos en un estado de caminantes, de seguidores de Dios, o pues ya sea, son simplemente lo que es la peregrinaje en este mundo. Todos somos compañeros de camino, seamos de la iglesia o no. Estamos pues caminando. Este tema de hoy se complementa mucho con otro que sacamos de la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Dentro de los estados de la iglesia también tenemos dos estados, dependiendo de la unidad que tenemos con Dios. Entonces podemos estar en estado de gracia o de pecado. Y el estado de cristiano en general es un estado de elección, de llamado de Dios, que pues nos da para la salvación de las almas y se nos otorga por medio de los sacramentos que imprime carácter, como el bautizo, el matrimonio, el orden sacerdotal. El significado de la palabra estado es muy amplio y tiene muchas acepciones. Por ejemplo, en la sociedad, el estado dentro de la sociedad puede ser como libre, casado, eh, casado, soltero, libre, esclavo, o, o desde el rango que la persona tiene, por ejemplo, un ministro, un presidente, un general, a raíz de su función, un maestro, un médico, desde su posición, un estado de rico, estado pobre, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, los estados básicamente dependen del aporte que le da cada individuo a la sociedad. Y los estados de la iglesia tienen el elemento principal de la libertad, ¿no? Se relaciona mucho con la libertad. Porque pues dependerá, Dios nos propone un estado de vida, pero depende finalmente de nosotros aceptar si lo tomamos o no. La definición del estado es la posición del hombre según la cual el ser humano se dispone según el modo de su naturaleza. Quiere decir que el estado es la forma en la que respondemos al llamado de Dios, según pues nuestra naturaleza humana. Bueno,
Para entender básicamente los estados de vida es necesario que entendamos primero un poquito la misión de la iglesia. La iglesia en sí es la prolongación de la misión de Jesucristo, que es la salvación de las almas, ¿no? Hacer presente el reino de Dios en este mundo. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia es la que continúa la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Su deseo porque todos seamos salvos, porque toda la gente se salve, ¿no? Y bueno, en María tenemos el ejemplo perfecto de una seguidora de Jesús. Es por medio pues de los tres consejos evangélicos, ella es virgen, pobre y obediente, y tiene su fertilidad en la maternidad. En la historia de la salvación, el llamado tiene como fin la realización del plan de Dios. O sea, nosotros todos como miembros del cuerpo místico de la iglesia estamos llamados a acompañar a Dios en su plan. O sea, a colaborar con Él en la construcción del reino de Dios. Entonces, el estado del hombre en el mundo, pues ¿cuál es el principal papel o el principal obligación que tenemos nosotros en esta vida? Es amar, ¿no? Y por eso, pues, nuestro Señor Jesucristo lo colocaba como el mandamiento principal en Mateo 22:36. La palabra también lo reafirma como la plenitud de la ley en Romanos 13:10. Es un mandamiento por excelencia en Juan 15:12. De ahí radica la vida en Mateo 19:17 y que sin amor no hay vida, dice la palabra en primera de Juan 3:14. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el amor como tal no es una opción, sino que es una obligación si queremos alcanzar, pues, unirnos a ese plan de Dios. Es una obligación que tenemos como cristianos y el amor es fruto de esa fe. La fe como tal, como hemos dicho antes, no es creer, sino que es como tal una respuesta que le damos al amor de Dios. Eso es la fe, ¿no? Y es nuestra obligación como seres humanos no apartarnos de ese camino del amor, porque a nosotros fuimos amados primero, entonces nosotros tenemos que amar, pues porque Dios nos ha amado primero y qué forma tan grande nos ha amado, ¿no? Pues dándonos la vida de su Hijo Jesús y quedándose con nosotros en la Eucaristía, naciendo en un pesebre, todas esas expresiones que Dios ha tenido de amor con nosotros, ¿no? Entonces nuestra misión es alcanzar la perfección por el amor. Y la esencia del amor es la entrega de la vida, ¿no? Ser imagen, nosotros fuimos creados según el Génesis a imagen y semejanza de Dios. Pero eso no significa que somos lo mismo que Dios, no. Sino que tenemos es que luchar por imitarlo. ¿Por imitarlo en qué? En aceptar su voluntad con un espíritu de servicio y de entrega. La llamada de toda persona al amor la alcanzamos mediante el estado de gracia, ¿no? Porque cuando estamos en pecado, no podemos responder a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando estamos en pecado, entramos en una desvinculación con Dios. Entonces, ese llamado a unirnos con Dios radica en los tres consejos evangélicos: obediencia, pobreza y pureza. Y todos estamos llamados a eso, a vivir los tres consejos evangélicos, incluso pues si estamos en el matrimonio, ¿no? Entonces, en la obediencia, ¿cuál es la esencia? Es la libertad por el amor. La pobreza es cuando nuestra única riqueza es Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Y la pureza es lo que nos abre el amor, ¿no? Es como esa facultad que nos hace amar y que nos da la fuerza para amar. Como ya dijimos, pues el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Y por eso decían los padres de la iglesia que el mundo fue creado en orden a la iglesia. El Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium dice que luego de la caída de Adán y Eva, Dios no nos abandonó, sino que nos envió en auxilio a su divino Hijo. A todos nos predestinó desde Adán hasta el último elegido, dice Lumen Gentium. La iglesia pues fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y como dice también Lumen Gentium, Cristo inaugura en la tierra el reino de Dios. Todo hombre es llamado a realizarse en el seguimiento de Jesús, en vivir como Él para llegar al Padre.
Y el principal modelo que tenemos en la iglesia, ¿quién es? Pues es la Virgen María. Toda persona debe reconocer su vocación. La iglesia es fundada por Cristo y existe en función del plan de Dios para la salvación de las almas, como ya dijimos. Entonces, ¿por qué el modelo a seguir es María? Pues porque como el hombre sigue a Cristo en la iglesia, María fue la primera discípula de Jesús. Ella es madre de todos los miembros del cuerpo de Cristo, en su rol pues de virgen y madre, ¿no? También siguiendo a Jesús, creyendo, obedeciendo y aceptando siempre la voluntad de Dios. No solo es modelo y figura, sino que coopera en la generación y educación de los hijos e hijas de la iglesia. O sea, nuestra Madre Santísima no solamente es un ejemplo a seguir, sino que también tiene un papel activo dentro del plan de la salvación. Ella es la mujer de la promesa en el Génesis, cuando dijo, cuando hubo la separación, cuando Adán y Eva pecaron, entonces el Señor le dice a ellos, le dice a Eva, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Se refería a la Virgen María. Ella también es la Virgen de la promesa de Isaías 7:14, que dice que el Mesías iba a ser encarnado por un medio de una virgen. Y fue enviada para también unirse o unirnos a nosotros como para reconciliar a la humanidad, ¿no? Porque recordemos pues que María es el ser humano, digámoslo así, digamos lo que es el orgullo de nuestra especie humana. Ella es el ser humano más grande que ha existido. Entonces ella pues es como la que limpia, no, nos limpia la cara a nosotros los humanos, ¿no? Los seres humanos, delante de Dios. Porque pues ella dignifica al ser humano. Por eso es que el demonio la odia tanto, ¿no? Por eso es que, pues porque ella es la que nos da a nosotros nuestra dignidad, hijos de Dios. Ella es modelo de maternidad y de la iglesia. Es el modelo del cristiano que por su unión con Cristo es la discípula perfecta. María es el resumen de todos los estados de vida. Ella fue casada, fue consagrada, fue obediente, pura, eh, y pues con su entrega a Dios fue madre espiritual y física también. Ella siempre se está donando a los demás y es la llena de gracia. Por eso todos los cristianos estamos llamados a vivir como ella, en apertura al amor que fecunda vida. La iglesia también, pues, es, como ya dijimos, sacramento de salvación. Es la forma en la que nos perfeccionamos, es como la escuela de las almas. Y mediante la iglesia recuperamos la unidad perdida con la caída del pecado. Los consejos evangélicos representan cómo todos debemos vivir en este mundo, ¿no? Como ya dijimos. Y debemos tenerlos como una actitud interior, decía Juan Pablo II. Obediencia, pureza y pobreza como una realización de la llamada al amor perfecto. O sea, esos tres no es que sean trabas en nuestra vida o que sean cargas, sino que antes todo lo contrario, son descargas. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de uno, pues porque no me puedo extender en todos. Digamos, la pobreza es no estar apegado a las cosas. Cuando uno vive sin estar apegado a las cosas, uno es más libre y puede tener una vida mucho mejor, una vida más feliz, más tranquila, ¿no? No quiere decir no tenerlas, sino quiere decir que su felicidad, pues no dependa de ellas. Entonces, pues en la medida de eso, se puede ser más libre, ¿no? El llamado al amor no ha desaparecido, porque pues, aunque caímos con el pecado, de todas formas nosotros seguimos teniendo ese deseo y esa necesidad de amar. La desobediencia nos lo ha puesto más difícil, pero seguimos teniendo ese primer llamado al amor en nuestro corazón. Esa primera llamada es a ser cristianos y la segunda llamada es la vocación, que ustedes saben, pues significa del griego vocare. También luego hay otras muchas vocaciones, por ejemplo, unas terceras vocaciones, como lo son los dones y los carismas. Por ejemplo, una persona, pues es llamada a ser cristiano, puede tener la llamada al matrimonio, pero también canta bien y pues puede estar llamado también a un ministerio, pues de música, digámoslo así. Entonces, pues, dentro del llamado grande hay varios llamados pequeños también. Entonces, pues la iglesia es para todos y lo que nos hace más grandes es, o sea, lo que nos va a hacer más felices, como ya dijimos, es aceptar el llamado que Dios nos dio. Y en eso se halla nuestra realización personal. Nuestra vida cristiana inicia con el bautizo.
Ahí inicia pues el propósito del ser humano, como dice el Lumen Gentium, están destinados como hijos de Dios y su deber es confesar esa fe. O sea, nuestro deber con el bautizo es confesar la fe que nos fue dada y que recibimos de Dios, ¿no? La vida cristiana es un don gratuito de Dios, o sea, es un don que nos ha dado Dios, el ser cristianos, y tiene tres facetas o tres elementos. Pónganle cuidado a esto. El primero, la elección, como dice la palabra, no me habéis vosotros elegido, sino que yo fui quien los eligió. A nosotros ya nos eligió desde el inicio del mundo, a los que nos llamó a seguirlo en la iglesia. Entonces eso fue algo gratuito. No estamos, recordar que no estamos por nuestros propios méritos. Entonces eso nos debe llevar a una actitud humilde y de agradecimiento hacia Dios. La segunda es la filiación, el segundo elemento de la vida cristiana, la segunda faceta, que por medio pues, del bautizo nos hacemos hijos de Dios y partícipes de la vida divina. Y la tercera faceta es la del reino, que pues así como estamos ya inmersos en este misterio, tenemos que colaborar con la expansión del reino de Dios. Hay una cuarta que es la amistad, que es la amistad que debemos tener con las tres personas de la Santísima Trinidad. La fe no es un esquema o un conjunto de dogmas, sino que radica en la relación personal que tengo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, con el bautizo recibimos la fuerza para vivir con el amor de Dios. Y pues tiene, como ya dijimos, esas facetas, ¿no? Elección, filiación, misión y amistad. La vida cristiana, pues es dinámica, ¿no? Está en constante movimiento. El ser humano siempre está avanzando, ya sea que esté avanzando para volverse más cristiano o para demonizarse más, ya sea que esté avanzando para el mundo o para Dios. Y el bautizo, pues no constituye como tal un privilegio, sino es un deber de alcanzar la plenitud de la gracia bautismal, es en función de eso, ¿no? Entonces, con ese dinamismo va creciendo. La gracia es que, valga la redundancia, que la gracia de Dios actúe en mí y que yo pueda llevar a plenitud mi bautizo, ¿no? Y pues Dios quiere que esta respuesta la hagamos libres. Por eso el catecismo define la fe como la respuesta libre del hombre a la llamada de Dios. La fe es eso, responder a la llamada que nos ha hecho Dios. Y pues siempre tiene que estar en crecimiento, ¿no? Porque si la fe no está creciendo constantemente, o sea, si constantemente no estamos acudiendo a los sacramentos, formándonos en la fe, pues podemos caer en la tibieza y en la mediocridad. Y para no caer en eso, en la tibieza y la mediocridad, necesitamos de la ayuda de la gracia, ¿sí? Pues la gracia es la que nos ayuda también a poder dar respuesta a esa vocación que Dios nos ha dado. Dios nos infunde su amor y nos da mucho más de lo que el ser humano espera. Entonces, la consecuencia de esa vida cristiana que nos ha dado es la participación plena en la iglesia, que es una participación que debe ser plena y activa para mostrar a otros el amor de Dios, ¿no? Y pues ese dinamismo que tiene la fe tiene tres dimensiones. La primera es la consagración. Entonces, el cristiano ha sido consagrado en el bautismo y en su apertura a la gracia. La segunda dimensión es la comunión. Nos unimos a los otros miembros de la iglesia y nos comprometemos a ayudarnos entre todos. Y la tercera dimensión es la misión, que es una respuesta con la misión, o sea, con nuestra adhesión a Dios y a ese amor que hemos recibido de Dios, vamos también a tener la fuerza para anunciar el Evangelio, ¿no? Y precisamente el discípulo de Dios es ese, el que tiene esas tres dimensiones, repito, consagración, comunión y misión. Entonces, el discípulo de Cristo es el que con su consagración bautismal y en comunión con los demás bautizados, prolonga la misión de Cristo en la tierra. O sea, estamos llamados a ser una extensión del amor de Dios en este mundo y de participar en la redención que Él da para la humanidad. Pues es curioso todo esto porque todos somos diferentes. Y por ende no todos podemos ser lo mismo, ya sea en habilidades de cualquier índole, sociales, culturales, políticas, físicas, etcétera. Sobre todo a nivel de intereses. Porque así como la sociedad requiere de que
requiere que haya muchos oficios, conforme al plan de... Y pues eso lo había comentado el Papa León XIII, XIII, en su encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Sino que todos en comunidad, todos necesitamos de todos, por lo que sea necesario que haya gente que se dedique a ciertos aspectos. Por ejemplo, sobre la guerra, la salud, la educación, la industria, etcétera. Haciendo haciéndonos parte de ese eje laboral, podemos desarrollarnos como personas de cualquier índole, porque practicamos valores, técnicas y ciencia para satisfacer las necesidades del prójimo, por lo que merecemos una compensación económica para poder sustentar nuestra propia vida en la tierra. Muy bien, y entonces como para complementar un poquito, digamos que podemos decir que, bueno, como ya habíamos dicho, que la fe no es creer como tal, sino que la fe es una respuesta que le damos a Dios, ¿no? Y la fe no solamente pues es ese aspecto de reconocer a Dios, sino de creerle en sus promesas y lo que Él ha revelado. Aquí pues el autor nos explica algunos elementos de la fe. Entonces, la fe es una adhesión de la inteligencia y de la voluntad. O sea, nosotros nos adherimos voluntariamente a Dios. Creemos en dos dimensiones, en sus enseñanzas y en sus promesas. Eso también incluye no, pues, excluir otros dioses. Es una virtud teologal, o sea que es algo que nos da Dios gratuitamente. Es libre. Es en comunión con la iglesia, como decía San Ambrosio, creo que era el que decía esa frase, que quien no tiene a Dios quien no tiene a la iglesia como madre no puede tener a Dios como padre. Es necesaria para la salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y es un anticipo de la vida eterna. O sea, es como empezamos en este mundo a vivir desde ahora el misterio de la vida eterna. Ricardo, dime. De hecho, esa frase que, bueno, perdóname por esto, pero ayer leí que te sirve de la iglesia y también comentaba esa frase que tú comentaste de que te atribuyes a San Ambrosio. Sin embargo, si mal no recuerdo, y si me equivoco, por favor, corrígeme, decía que la frase la escribió San Cipriano de Cartago. Ah, ok, gracias por la aclaración. Bueno, la fe, Espera, pues, dime. Bueno, déjame lo busco para claro, corroborar. sí. Si quieres, búscalo y lo corroboramos. Entonces, la fe es la que nos ayuda a afrontar la vida con libertad. La fe se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda de la gracia. O sea, contamos con la ayuda de la gracia de Dios. Y la fe se configura cuando en realidad tenemos esa apertura y esa adhesión a Dios y llegamos a ese abandono de depender totalmente de Dios, ¿no? Entonces, pues, dentro de la iglesia, cuando adquirimos la fe, o sea, cuando respondemos al llamado que Dios nos ha dado, Dios nos da una misión diferente a cada uno que se complementa. Luego el autor habla de la diferencia sexual, o sea, de la diferencia de hombres y mujeres, como esa diferencia también es una diferencia entre las misiones que tenemos en la iglesia. Entonces hay pues básicamente tres presupuestos. Por ejemplo, Gálatas 3:28 dice que ya no es judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son iguales. Ese pasaje no se refiere a que el hombre y la mujer son iguales, sino que no debe haber relaciones basadas en la injusticia. O sea, la iglesia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. La dualidad, la diferencia entre hombres y mujeres es antropológicamente indiscutible, no se puede negar y son necesarias una con la otra, o sea, se complementan una a la otra. Para quien interese en nuestro otro podcast, Domus Aurea, tenemos un podcast entero donde hablamos de esas diferencias, que se llama Diferencia entre chicos y chicas y la crisis de la masculinidad, por si a alguien le interesa profundizar más ese tema, pues que tiene que ver un poco también con esto de los estados de vida, pues porque la misión del hombre y la mujer es un poco distinta. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo crea pues hombre y mujer. La mujer como tal no sale de la tierra, es el hombre el que sale del barro, sino que la mujer sale de la carne del hombre, lo que hace que digamos que el origen de la mujer sea un poco más digno, pero como dice el cliché de las series de superhéroe, todo poder tiene una gran responsabilidad. Entonces eso, eso hace que la mujer sea
O sea, que la mujer tenga una exigencia más grande dentro de la iglesia. Y pues aquí hago un paréntesis, es por eso que los movimientos feministas y todo eso, en realidad buscan es la destrucción de la mujer, ¿no? Por eso es que el demonio odia tanto a la mujer, odia a la Virgen María, y pues ese movimiento pues es realmente pues malo por eso, porque odian tanto a la mujer que la quieren pues destruir de muchas maneras. Entonces, pues como dijimos, su exigencia es más grande. Y esa desunión con Dios, el pecado, nos trajo una rivalidad entre hombres y mujeres. Pero en realidad el Génesis no busca dañar la imagen de la mujer, sino que busca dignificarla. Y muestra pues a Eva, en la caída de Eva, muestra pues que ella es la madre de toda la humanidad y que con su caída cae toda la humanidad, pero así como inicia el mundo o inician los tiempos con la caída de una mujer, en Apocalipsis 12, la historia de la salvación también llega a su culmen con la participación de una mujer que es María Santísima. ¿Sí, Ricardo? De hecho, el más grande logro del feminismo ha sido vender a la mujer la esclavitud como libertad y la libertad como esclavitud. Bueno, la realidad de la iglesia y la de sus miembros es que también, digamos así como que la iglesia refleja la naturaleza de sus miembros, también pues es una iglesia que ha tenido caídas, pues porque sus miembros son pecadores también y muchas veces nos dejamos llevar por la tibieza, por la falta de fe. Entonces, pues la invitación que hace el autor es que la iglesia debe hacerse más humilde, más sincera, más fraterna, más acogedora y misericordiosa. Entonces, ahí como dice la palabra, ¿no? No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Entonces, pues básicamente eso es como la parte principal del texto. Entonces, no sé si quieras continuar, Aurora, porfa, pues con este tema de los estados de vida. Sí, bueno, el servicio al reino de Dios explica que Cristo, desde los tiempos de evangelización, él anunciaba acerca de un reino, el cual se iba a poder experimentar, se iba a poder vivir y disfrutar. Este reino abarca muchas cosas, porque para ello tenemos nosotros que aprender a ser buenos hijos, tenemos que aprender a ser buenas personas. Entonces, el reino de Dios nos ofrece muchas virtudes, muchas ventajas, las cuales podemos vivir acercándonos a nuestra iglesia y estando en constante comunicación con Dios. Hay una frase que me gustó mucho que dice, la iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Esto nos quiere dar a entender que por medio de la iglesia nosotros podemos conocer el reino de Dios, podemos vivir la experiencia de lo que es y poder servir sobre todo, que siento que es lo más importante, es lo más esencial, el poder de una u otra manera estar cerca y a disposición de Dios. También explican acerca de lo que era el reinado de Dios en el Antiguo Testamento. Hablaban acerca de que antes de Cristo, pues eh, en Israel habían como que ciertos dudas o ciertas cosas que hacían creer a los individuos que Dios se podía presentar en diferentes facetas, pero ahí se conocía a Dios como Yahvé, que en este caso era la persona que a ellos les iba a poder brindar el respaldo y el verdadero reinado de Dios. Más sin en cambio, en aquellos tiempos ellos no tomaban eso como una ventaja o como algo a su favor y ellos ponían a cualquier rey, o sea, no tenían como alguien específico.
cualquiera que les diera cosa, les ofreciera em, dinero o cosas que antes eran importantes como comida, joyas y todo eso para ellos ya les hacían alabanzas, ya los tomaban como reyes cuando no era así. El único rey siempre ha sido Dios y es la única persona a la que ellos debían de haberle ofrecido honor, ¿no? Haber tenido como primordial a ellos. Por eso en aquellos entonces se cometieron tantos errores que causaron cierto distanciamiento hacia Dios y empezaron a hacer las cosas incorrectas como no debían de ser. También se recalca mucho que el reino de Dios pertenece a la iglesia. La iglesia pues es eh, primero que nada es estar bautizados, el estar ya sin el pecado original con el que nacemos, acercarnos y poder ser hijos de Dios. Tenemos que conocer la palabra del Señor por medio de la catequesis, el hacer nuestra primera comunión, nuestra confirmación, en dado caso de que nos llame la atención una vocación religiosa, también podemos hacerlo, o el matrimonio, pero de la manera correcta. Como ya han mencionado, pues cada uno tiene un papel dentro de la iglesia, tanto en la vida como dentro de la iglesia, pero hablando específicamente de la iglesia, en este siguiente capítulo, los diferentes estados de vida cristianos dentro de la iglesia, podemos ver que por el sacramento de bautismo, el cristiano ha sido hecho partícipe por Cristo mismo de su triple oficio, o sea, el sacerdotal, el profético y real. Al mismo tiempo pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. De esta manera se comprende fácilmente que la iglesia existe en el mundo como anuncio y anticipación del reino de Dios. Se puede decir que la iglesia actúa como la conciencia del mundo. El ser humano existe en este mundo confrontando continuamente con la decisión de aceptar o de rechazar a Dios en su vida. En consecuencia, junto a todos los estados de tipo social, existen otros dos de orden personal y espiritual, y por tanto genéricos para todos, el estado de gracia y el estado del pecado. Al considerar los estados de vida en que puede encontrarse un cristiano en la iglesia, hay que distinguir antes que nada dos realidades. La primera son los estados que le configuran interiormente de forma personal. Son aquellos que confieren una consagración, ya sea sacramental o de dedicación exclusiva a Dios, a la persona en sí misma. Son el sustrato de los estados considerados en su dimensión socioeclesial, pero por ello mismo no pueden clasificarse como un estado de vida desde un punto de vista socioeclesial, ya que el concepto estado de vida implica necesariamente la relación con las demás personas. En este caso específico sería con los demás bautizados. Y aquí lo que se resalta es la relación de la persona con las personas divinas, no con personas que están en nuestro mismo, sí, en nuestro mismo canal. Por lo que el concepto estado de vida no es adecuado, sino que lo son mucho más los de estado de gracia o el estado del pecado. La segunda realidad son los estados socioeclesiales, aquellos que pertenecen a la estructura social y por tanto visible de la iglesia. En ellos aparece claramente la relación con los demás bautizados. El concepto estado es por definición relacional. Sirve para describir diversas formas de relación entre las personas, ya sea personas divinas o humanas. Está más bien en la relación de la persona humana con las personas divinas, en el primer caso. Y aunque esta determina ciertamente relaciones con las demás personas humanas, es necesario partir de la realidad del ser humano desde la fe de la llamada a la unión con Dios. En los segundos, con las personas humanas, resalta las relaciones entre las personas humanas entre sí. Es necesaria una síntesis que tenga en cuenta que los primeros reflejan cada uno de ellos algún aspecto del estado final del hombre, mientras que los segundos, las personas humanas, representan el estado de peregrinación del ser humano. Para complementar este intento de definición de estado, hay que tener en cuenta las siguientes observaciones.
El primero sería que el sacramento del bautismo y el de la confirmación establecen una distinción esencial entre cristianos y no cristianos. El estado básico para todo cristiano es el de bautizado. El bautismo determina la conformación de la persona humana con Cristo. Ningún estado es el todo de la Iglesia, ninguno es absoluto o algo cerrado en sí mismo, sino que existen como manifestaciones de amor de Dios en Cristo hacia todos los hombres y por tanto no existen aislados entre sí, sino que tienen una estrecha interrelación entre ellos que es esencial, ya que sin ella se carecería de sentido. Solo la complementariedad de los estados de vida que existen en la Iglesia y la extensa pluriformidad que representa cada uno y las múltiples interrelaciones entre ellos manifiestan el todo. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como plenitud del mismo, porque la Iglesia es esencialmente un misterio y no puede ser entendida simplemente como una estructura social. Estado de vida puede ser comprendido como la encarnación de la gracia. El don de Dios pide respuesta libre por parte de la persona humana y modela su existencia también en la forma de sus relaciones con las demás personas. Hay que distinguir que en todo ello los estados de gracia o los estados de pecado son determinantes. La persona en estado de gracia responde de forma más fiel a todos los compromisos con Dios y con los demás. En cambio, en un estado de pecado, su respuesta no es adecuada. Existe una tensión aparentemente imposible entre la naturaleza común de la Iglesia y la realización altamente individual de la existencia cristiana eclesial. Pero en María podemos observar que existe una armonía que hace comprender que se abre una posibilidad análoga para todos los creyentes dentro de la Iglesia. Tenemos que tener muy claro que el cristiano no se encuentra solo y cuenta con la Iglesia como el lugar y ámbito de toda decisión personal de fe. La fe depende en todo momento de la palabra y del Espíritu e implica, por tanto, una vinculación constante y permanente a la comunidad eclesial. La Iglesia determina, además, la existencia individual de la fe. Las opciones personales suponen inevitablemente la elección y la parcialidad, que puede conducir a una cierta unilateralidad. Y hay que tolerar esa unilateralidad, porque así la fe adquiere su propio perfil personal y eficacia y complementa a las demás. La relación complementaria se presentará frecuentemente en forma pacífica y equilibrada, pero esa interrelación puede implicar también una oposición, una crítica y una corrección recíprocas. Para que todos estos estados se puedan complementar y que pueda funcionar de una forma correcta la Iglesia misma, se necesita una jerarquización, la cual ha existido a lo largo de la historia. Y hay perspectivas desde el punto de vista que podemos observar para entender la jerarquización, tanto la gradación ético-jurídica, preponderancia de la relación con el mundo o con Dios, la perspectiva histórico-salvífica del reino de Dios y la visión soteriológica. Pero siempre vamos a encontrar que existen algunos problemas en toda jerarquización. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La unidad del mismo está fundada en la recepción por parte de los fieles de los sacramentos del bautismo. A la unidad del pueblo de Dios no le resta nada el hecho de que los fieles de Cristo asuman diferentes estados de vida en la Iglesia misma, que sirven a su unidad y a su misión. Como ya se había dicho, cada uno tiene un papel importante y fundamental dentro de la Iglesia. No tenemos que pensar que todos debemos tener las mismas funciones, ya que esto pues no haría que fuera complementaria. Los bautizados pueden ser agrupados en torno a 3 categorías que, como ya han mencionado, pueden ser denominadas como laicos, clérigos y personas consagradas. Estos 3 estados de vida son aceptados por el magisterio eclesiástico y acogidos por el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, el primer estado, el estado laical. Recoge de la Constitución Lumen Gentium la siguiente definición. Los laicos son, se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso conocido reconocido dentro de la Iglesia. Más adelante se presenta la diferencia específica con respecto a los otros estados. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Lo primero que tenemos que señalar es la dificultad que existe desde la teología en precisar la especificidad del estado laical, ya que la tendencia común es a ligar este estado como lo mundano, oponiéndolo a lo sagrado, que sería el campo específico de los ministros ordenados y del estado religioso.
El limitante de esta distinción de funciones, en que siguen concibiendo las circunstancias normales del mundo como separadas de las tareas santas del clero, viene de una determinada comprensión del misterio de la Iglesia, que parece volcada hacia lo sagrado, entendido como lo no mundano. La tarea de los seglares, de los laicos, en una visión así, es precisamente lo de santificar las cosas del mundo, hacer que todo lo que se hace sea dedicado a Dios y podamos santificar nuestro trabajo o lo más simple que existe en este mundo. Para salvar esta dificultad es necesario partir del hecho de que el mundo es el ámbito propio de toda la Iglesia, es decir, ella vive su misión dentro del mundo y en él está llamada a ser sacramento universal de salvación. Debemos recordar que la Iglesia no pertenece al mundo, pero camina con el mundo. El seglar realiza de manera específica la forma de existencia cristiana, consistente en experimentar, en iniciar lo nuevo, en vivir lo provisional. Trata de vivir orientado hacia el reino de Dios en la situación concreta dentro de la dinámica del espíritu. Un aspecto primordial que debe tenerse en cuenta en la comprensión del estado laical es que la mayoría de los laicos viven su cristianismo desde el sacramento del matrimonio, cuyo aporte peculiar es el de ser signo, actualización, representación y por tanto posible manifestación de la Iglesia en las condiciones históricas de la presencia oculta del Señor. Ahora, el segundo estado, la vida consagrada. Para hablar de la vida religiosa o vida consagrada, hemos de partir de lo que ya hemos dicho anteriormente, la vocación común de todos los cristianos. Lo peculiar y específico de la vida religiosa dentro de la vocación cristiana común es un modo especial de realizar el único e indiviso evangelio, vigente para todos, el mensaje cristiano entero que a todos obliga. Por ello, su especificidad está en lo existencial. Por tanto, lo que hace particular a la vida religiosa es una llamada nueva y una respuesta radical que se revela como don del Espíritu y por ello como ayuda para ser cristiano sin reservas, para vivir según el Evangelio, para seguir a Cristo, para presentar un servicio misionero tal como se ha manifestado ya fundamentalmente en el bautismo. Este servicio de la vida religiosa a toda la Iglesia se orienta primaria y fundamentalmente a mantener vivo el recuerdo de Jesús, de su actualización liberadora y a poner ante los ojos lo definitivo, el reino de Dios. La vida religiosa tiene por tanto carácter de signo y por ello es ejemplar para todo tipo de vida cristiana. Tercer estado, el estado clerical. La ordenación diferencia esencialmente a los ministros ordenados de los demás miembros del pueblo de Dios. Pero ¿cómo debemos comprender esta diferencia esencial? Lo primero es entender que la ordenación sitúa al ministro ordenado en el interior de la comunidad en una dialéctica peculiar. De un lado, no pierde su condición bautismal, no deja de ser discípulo, no puede situarse al margen de la comunidad, pero al mismo tiempo representa una instancia distinta, un nivel superior, un simbolismo que quiebra las relaciones habituales de la comunidad. Además, ese estado tiene la particularidad de dividirse en tres órdenes derivadas del grado del sacramento: el orden de los obispos, el orden de los presbíteros y el orden de los diáconos. El ministerio de los obispos, en este caso, es el representante de Cristo. El obispo es el representante en la Iglesia que preside, el heredero de las funciones encomendadas por Cristo a los apóstoles y el custodio de la tradición. En el caso de los presbíteros, colaboran con el obispo en la totalidad de sus funciones de gobierno de la Iglesia. Su función en la Iglesia está ligada íntimamente a la Eucaristía. Y en el caso de los diáconos, su ámbito es el de la caridad, no solo dentro de la Iglesia, sino también fuera de ella. Es decir, poner en contacto a la Iglesia con los organismos sociales que atienden a los necesitados y con las organizaciones sindicales. Su campo es también el de misionero y catequético. Bueno, ahora, ¿cómo debe ser la relación entre los bautizados con quienes asumen su mismo estado de vida? La Iglesia es una comunión de fe y de amor. Por eso la Iglesia visibiliza el amor de Dios por todos los hombres. Por eso las relaciones entre los miembros de un mismo estado de vida deben estar especialmente marcadas por el amor fraterno de todas las dimensiones y con todo el alcance posible. El amor fraterno cristiano se plasma para cada estado de vida con rasgos peculiares. Entre los laicos, la comunión de los cristianos entre sí nace de la comunión con Cristo. Todos somos sarmientos de la única vid que es Cristo.
El Señor Jesús nos indica que esta comunión fraterna es el reflejo maravilloso y la misteriosa participación en la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente el primer ámbito de vivencia del amor es la familia y el matrimonio. Entre los sacerdotes, en virtud de la comunión, de la común ordenación sagrada y de la común misión, los presbíteros todos se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. En el caso de la vida consagrada, la vida fraterna es coesencial a ella y fundamentalmente es ayuda en la común vocación. Por otro lado, también es también expresión de la comunión eclesial. Por supuesto, el amor fraterno está abierto y llamado a extenderse entre los miembros de la Iglesia y desde ella al mundo entero. La forma en que se vive el amor fraterno en la Iglesia es sumando a todos los miembros sus vocaciones y carismas para vivir y visibilizar el misterio de la Iglesia, que es la comunión con Dios y entre los bautizados. La comunión en la Iglesia no es, pues, uniformidad, sino don del Espíritu Santo que pasa también a través de la variedad de los carismas y de los estados de vida. Las diversas formas de vida en las que, según el designio del Señor Jesús, se articula la vida eclesial, presentan relaciones recíprocas sobre las que interesa detenerse. Todos los fieles, en virtud de su regeneración en Cristo, participan de una dignidad común. Todos son llamados a la santidad. Todos cooperan a la edificación del único cuerpo de Cristo, cada uno según su propia vocación y el don recibido del Espíritu Santo. Todos en la Iglesia son consagrados en el bautismo y en la confirmación, pero el ministerio ordenado y la vida consagrada suponen una vocación distinta y una forma específica de consagración en razón de una misión peculiar. La primera forma de relacionarse se refiere a la primacía que tiene la Iglesia, que tiene la Iglesia el seguimiento de Cristo buscando de forma intencional. Hablando de la segunda forma, de la posición intermedia entre la radicalidad escatológica de las personas consagradas y el estar en el mundo de los laicos, se deduce la segunda forma de relación entre los estados. La tercera manera de relación resalta la unidad de la llamada al seguimiento de Cristo, sea ejerciendo el ministerio sagrado en la Iglesia, sea de forma personal como identificación con Él, porque es necesario que la función se ejerza como camino personal de santificación y que la identificación con Cristo redunde en una función en bien de todos. En la cuarta se pone de manifiesto la unidad especial que existe entre el estado de Cristo y el de los consejos, lo que da una función normativa ante el estado ministerial y el laical. La quinta, en cambio, evidencia que tanto el estado ministerial como el de los consejos son instrumentales respecto al estado principal de la Iglesia, el laical, ya que la Iglesia está llamada a realizar su misión en medio del mundo. Y por último, la sexta forma de relacionarse manifiesta que todo en la Iglesia es instrumental en relación con un único fin, que es el amor. Es la circularidad que manifiesta la corriente del amor trinitario que circula en toda la Iglesia y que se manifiesta en la complementariedad y el servicio entre todos para cumplir la misión que Dios le encomienda y construir la comunión que es la Iglesia. Y finalmente, concluyendo, en la Iglesia existen diversas maneras de realización de estas varias maneras de interrelacionarse los estados de vida cristianos. La Iglesia es un organismo vivo con un dinamismo propio, no es un ente uniforme o una mera institución humana. De la misma manera que existen múltiples carismas que enriquecen a la Iglesia en el terreno de la santidad personal y de la realización de su misión, tanto de forma personal como institucional, y en los que toda la Iglesia debe verse reflejada porque les son propios, existen en la Iglesia diversas de realizar su identidad y su misión. Son imágenes variadas de sí misma que la Iglesia en su conjunto debe acoger como dones del Señor para una comprensión mejor y más profunda de sí mismo y a una realización más eficaz de su misión. Podemos decir, de nuevo, la contemplación de la figura de María resuelve armónicamente la tensión aparentemente imposible entre la naturaleza común de la Iglesia y la realización altamente individual de la existencia cristiana eclesial. El caso único y paradigmático de María no puede ser considerado como una excepción,
sino que todos los creyentes poseen individualmente la plenitud entera de la salvación. La palabra viva de Dios, el Espíritu Santo, la comunión con Jesucristo, sin embargo, no viven un cristianismo genérico o desdibujado, sino que cada uno acuña con el mismo don salvífico una forma original de existencia cristiana. Por eso se debe de haber hecho un recorrido sobre los estados de la vida eclesial y las diversas formas de existencia cristiana. Para ello hay que abordar tres cuestiones: la relación entre lo universal y lo particular y su aplicación a la iglesia. El 2, la llamada que cada uno recibe de Dios a vivir la vida cristiana y la respuesta que le da a Dios. El necesario discernimiento en ámbito eclesial. Luego, cada bautizado deberá plasmar en lo concreto de su propia existencia la esencia de su ser cristiano y de su ser eclesial. Todo ser vivo es una totalidad en potencia, pero el tono dominante reside siempre en un individuo concreto. El individuo no puede realizar todas las posibilidades de su ser y obrar más que él hasta un límite determinado. Si va más allá en universidad, pierde en tensión, claridad y energía internas. El ser comienza a no tener características propias, no propasarse de lo que está fijado. Esto no quita nada el hecho de que la mirada y el actuar se dirija hacia la totalidad. Si la actitud es auténtica y no se reduce a un número de imitar a los demás, entonces se encarna en una estructura propia del ser y obrar. Es el tipo sistético. La mirada más amplia hacia lo universal se paga con la pérdida de la seguridad de apreciación que tienen los tipos orientados en los particulares. El catolicismo abarca por principio la posibilidad de todos los tipos. Es propio del catolicismo el que cada tipo esté referido a la vez al todo. La actitud católica consiste en que cada actitud particular determina por los tipos psicológicos, etimológicos y culturales concretos, sea englobado en una actitud universal que trasciende a ellos. La Iglesia, el individuo piensa, vive y actúa desde su totalidad. Vive de la Iglesia, no pierde por ello su percualidad. Vive la Iglesia según su ígnole particular, llega a ser plenamente él mismo, precisamente convirtiéndose en órgano del todo. En este se encuentra en comunión con los demás. Esta no es un tipo especial de ser o vivir, ni tampoco una síntesis de tipos, siempre imposible, sino una actitud determinada de cada tipo puede adoptar. La manera, el de toda la imagen particular, de la esencia, el hecho o la situación históricos, el tipo individual puede aceptar esa inserción o rechazarla, o apoyarse solo en sí, pero no son posibles indiferentes. El rechazo equivale a separar la propia vida del conjunto querido por Dios. La llamada divina y la respuesta humana. Del hecho de concretar individualmente la vida cristiana en el seno de la Iglesia es por medio de la llamada de Dios que hace a cada cristiano. Podemos decir que la llamada no es solo lo que funda el Estado cristiano, como un requisito previo a la esencia del Estado y vida de cristianos, en donde el estar de Cristo era la voluntad del Padre. El de donde estar del cristiano es estar en la voluntad del Padre. Revela de nuevo
en el llamamiento mediante la palabra de la verdad del Hijo, la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. El tema de la imagen no es estático, hacer entrar en movimientos la imagen. Debe hacerse semejanza por el trabajo conjunto de la gracia y la libertad. En, real- en realidad, la primera y fundamental vocación es la creación, es la llamada a la existencia a partir de la nada y de la no existencia. Es desde el fundamento de la vocación al amor de todo hombre, como imagen de Dios, participación en su obra creadora y consecuentemente de la capacidad para recibir cualquier otra vocación que especifique esta vocación al amor. La llamada divina. La colaboración es la obra salvadora de Dios, del ser humano en sí mismo. Que la historia de la salvación, vista como historia de las diversas colaboraciones que han surgido a lo largo del tiempo, sea una historia llamadas de vidas y de respuesta humana. La llamada divina. La llamada de Dios ha dirigido a personas concretas a lo largo de la historia de la salvación, ayuda a comprender diferentes aspectos del significado de cada individuo. Las llamadas en el Antiguo Testamento. La Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios y siempre la va a contener y siempre va a ser actual. A la vez que el libro de la elección de la vocación de Israel narra una historia cuya trama es el continuo diálogo entre Dios y su pueblo. La elección de Israel por Dios se concreta y expresa mediante la alianza preparada históricamente por los pactos que Dios establece con Noé y sobre todo con Abraham. La alianza entre Yahvé y el pueblo elegido culmina en la teofanía del Sinaí, donde Moisés realiza una impresionante tarea mediadora. Será ratificada más adelante en tiempos de Josué. La vocación, las vocaciones individuales que resaltan son las grandes figuras de Adán, el primer hombre, Abraham, Moisés y David. Además de grandes personajes, son también resumen de las vocaciones. La vocación de Adán representa la llamada de todo hombre a desarrollar la imagen y semejanza de Dios en el diálogo. La de Abraham, la absoluta gratitud de la llamada de Dios. La respuesta total del hombre. La de Moisés, la realización históricamente de la llamada eterna de Dios en la vida de un hombre. La de David, la conciencia de la llamada divina que Dios nos ama para que lo podamos amar. La llamada de María. María, siendo un modelo, ejemplo de humildad, a la escucha, María la escucha y acoge la palabra de Dios. Desde este modo se convierte en Madre de Dios. Ella es la Madre de Gracia, elegida para que se cumpla el plan divino de la salvación universal en Cristo. Para ello, ha sido perseverada del pecado original por el Padre, para dar a luz al mismo Cristo, la vida de todo hombre, y la Iglesia, Madre de la nueva vida. En María, ella es la Madre y modelo de la Iglesia, porque su llamada es única en su género, pero sin embargo, Él trasciende a ella misma y Él hace ser la Madre de Dios, del Redentor y del Salvador, y de toda la humanidad, por supuesto. En ella, el máximo esplendor y particular tiene alcance universal. Al escuchar la llamada del ángel Gabriel y responder, se convierte en la primera discípula de su Hijo, el modelo de llamada y respuesta para hoy en día para todo cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta mucho la vocación de María, porque ella siendo un modelo sublime y apegado a Dios, obedece y cumple sus mandatos por medio de un ángel. Jesús como el llamado por el Padre. Todas las llamadas en la historia de la salvación convergen en la llamada de Jesús, la palabra eterna del Padre, que vive en íntima comunión de vida y de amor con Él, manifiesta en este mundo a los hombres, con su encarnación, con su vida obediente a la voluntad del Padre, y sobre todo
con su muerte y resurrección. La dinámica de la llamada y respuesta. En Jesús se encarna la dinámica de la llamada divina y la respuesta humana. Él nos muestra el camino a seguir para vivir como hijos de Dios, en la actitud de escucha y de obediencia hasta el final. Muestra la grandeza y belleza de la respuesta, aunque pase por la cruz, un lugar doloroso. Para él es la glorificación del que Dios llama y del hombre le da la respuesta que le entrega toda la vida. La peculiaridad de la llamada que hace Jesús. Jesús se convierte por la unidad del... Tiene, perdón. Jesús se convierte así que la llamada divina tiene voz y rostro humano. Jesús llama para ser sus discípulos a que le sigamos. A él no, no, no es una escuela de doctrina o un estilo de vida. Es una relación personal e íntima para la unidad entre el Padre y el Hijo. La llamada que hace Jesús es la llamada de Dios. Llama a las ovejas por su nombre. Pero no son la vida eterna, no parecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, lo que me ha dado es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Juan 10, 23, 30. Ya que Jesús realiza la misión que el Padre le ha encomendado en la llamada que dirige al hombre y la respuesta a que éste se pone manifestando el misterio de amor de Dios, que busca al hombre para ofrecerle entrar en diálogo personal. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me lo ha enviado. Es la imagen de Dios, es la imagen de Dios invisible. Jesús con su respuesta a Dios le da carne a la respuesta del hombre y le hace visible. Porque con su respuesta va por delante de todos sus hermanos. De esta manera la imagen de Dios inscrita en el corazón del hombre, pero estando delante y además por el pecado alcanza su máxima revelación y realización. Siguiendo a Jesús, la imagen de Dios en el hombre cobra todo su esplendor y la respuesta humana se hace fuerte y específica en las condiciones existenciales de la persona. La acción del Espíritu Santo. La llamada de Dios es una realidad. El Espíritu Santo, la base de la respuesta humana a la libertad de Dios. No sois vosotros lo que habéis elegido, soy yo quien os elijo y os he destinado para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. La llamada divina libera y capacita para la respuesta humana, para que cambie el corazón y lo atraiga hacia el amor de Dios. Toda la obra del Espíritu Santo purifica y mueve el corazón de manera que sea capaz de responder la voluntad al Padre, que es Dios, como lo hizo Jesús con su voluntad también humana. Si la acción del Espíritu Santo, la respuesta humana es imposible o débil y perecerá. Solo cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, es un proceso de crecimiento espiritual, de identificación con el Cristo, muerto y resucitado. La respuesta puede ser plenamente libre y feliz, ya que la respuesta a Dios es el fruto de la voluntad humana, moldeada por la acción y del Espíritu Santo. Es necesario el discernimiento, el Espíritu para que la persona sea fiel a la voluntad de Dios y encuentre los medios espirituales adecuados para acoger al Espíritu y conformar su querer con el de Dios. Las llamadas de nosotros los cristianos. En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola se pueden distinguir tres etapas de la cual las llamadas cristianas. La primera de esta etapa es la llamada de Cristo al estado general cristiano. La segunda llamada es la llamada a un estado de vida.
La tercera es el estar concreto dentro del Estado. La novedad de este planteamiento está en situar cualquier llamado cristiano en el contexto del Evangelio y el acceso y un acceso de Dios supremo. Este Parlamento San Ignacio coloca la contemplación de la llamada de Jesús previamente a contemplar la vida. La vida de Jesús por la gracia que hay de pedir siempre, para que no sea tanto ejercitamente comenzará juntándome, contemplando su vida, a investigar y demandar en que la vida o el estado de nosotros quiere servir a su divina majestad. Hay pues una triple escolamiento de la llamada. 1. Al estado de la iglesia. 2. Al estado, intereclesial. Y finalmente a un desplazamiento concreto dentro del estado, al que es elegido llamamiento. Esto pone de manifiesto como la dinámica de la llamada es esencial a la vida cristiana. Hay un llamamiento que convierte en cristiano a las personas que reciben el bautismo. Luego, una posterior llamada a la vida cristiana con este estado. Como hemos visto, la doctrina de la llamada es indispensable para comprender la doctrina de los estados cristianos. No es porque se trate de la cara subjetiva o objetiva de la cuestión. Cada llamada de Dios, ya que es concreto está el del cristianismo, que solo en los trazos más generales puede condicionar con todas las llamadas. Cada una es acontecimiento único, plenamente significativo, de inmenso valor para la Iglesia y su misión. Eh, el discernimiento cristiano. El discernimiento cristiano es el arte de la comunicación y comprensión entre Dios y el hombre. El punto de partida en el diálogo entre Dios y el hombre es la siguiente, de la llamada divina y la respuesta humana. Desde ahí se debe comprender que en términos generales se puede hablar de etapas del camino. La primera, de purificación que conduce a un verdadero conocimiento del sí vital. La segunda, en el discernimiento, es una actitud vital desde estos principios, de estos presupuestos. Es posible comprender toda la vida cristiana desde la dinámica de un, desde la dinámica de un cristiano. La iglesia, conclusión, la llamada al discípulo, podríamos decir así. La iglesia, nosotros como cristianos formamos parte de la iglesia. La iglesia se realiza de forma concreta en cada cristiano. En la dinámica que se ha visto de llamada divina y respuesta humana, con todos los aspectos que implica este complejo proceso espiritual. Cada llamada recibe un cristiano a estado de vida. Esto ratifica una vez más lo que considerar los estados de la vida de la iglesia desde un punto de vista humano, sea como meras formas de vivir la vida en este mundo de una manera superficialmente cristiana, sea comprenderlos de manera simplemente funcional en la iglesia. En este misterio de cada llamada y cada respuesta humana debe ser desde el corazón para poder decirle a Dios y para que Dios nos pueda recibir realmente como hijos cristianos. El misterio de la divina llamada concreta el designio en que puede ser el fiel mandato de Jesús. Id y haced discípulos a todos los gentes. Esta fue alguna de las frases que más me gustó. Id y haced los discípulos a todas las gentes. Jesús es la dinámica del discípulo. Todas las posibles tensiones entre las diferentes vocaciones sirve para una comunión fraterna y misionera, con amplio radio de acción y creciente irradiación. Así, diferentes estados de vida se integran entre sí, dado como resultado su inmensa fecundidad propia de la acción del Espíritu Santo en los corazones de las personas y en la comunidad.
Bueno, muy bien, pues sí, básicamente, pues es importante, ya para ir concluyendo esta parte del podcast, recordar eso, ¿no? Pues que la vocación es lo que en esencia es hacer el plan de Dios en nuestra vida para pues dar fruto. Así como, como pudimos ver en la serie, pues que el personaje Céntaro, pues él decidió tomar ese camino de aceptar el llamado de Dios y pues consagrar su vida como sacerdote. Ahora pues vamos a pasar a dar una pequeña opinión de los tres personajes principales. Si alguno quiere dar una opinión de los personajes, de alguno de los personajes secundarios, también puede hacerlo. Bueno, sobre Kaoru debo decir que pues me pareció que era un poco impulsivo. Siempre se arrepentía de lo que hacía, como cuando por ejemplo tiró las conchas y luego en el colectivo, bueno, en el bus, no sé cómo le dicen en México. Ah, en México le llaman el camión. Me acuerdo pues cuando estuve allá, que eso me pareció raro, pues, pero bueno. Cuando iba allá en el transporte público, él dice como, ah, ¿qué dije? No sé qué. Y lo mismo él siempre como le pasaba eso, como que le pasaba eso. Y eso se debía mucho a que él es muy impulsivo y también era un poquito inseguro de sí mismo, pero tenía esa cualidad de que se preocupaba mucho por sus amigos y pues bueno, eso es destacable. En el caso de Ritsuko, bueno, es una chica católica, sencilla, humilde, buena cristiana. Incluso se le ve cómo está usando pues el velo, aunque entiendo pues que esa serie se da en el contexto del Concilio Vaticano II, entonces pues no se habían empezado muchos de esos cambios, ¿no? Aunque bueno, he de aclarar que en Japón y en Corea siguen usando el velo. Y pues el concilio tampoco lo quitó, entonces es algo muy opcional y muy respetable. Em, pero sí, entre pues las cosas, es una chica muy sencilla, muy buena. Mm, En cuanto a Sentaro, pues al principio se le ve que es como un poco violento, pero a la medida que se va desarrollando la serie, se demuestra que es porque no le gustan las injusticias y como que le gusta defender a los demás. Por ejemplo, cuando hay bullying y ese tipo de cosas, ¿no? Lo muestran como una persona pues realista, pues con sus debilidades, con sus conflictos familiares, personales, incluso pues su enamoramiento y todo. Pero pues finalmente pues termina enamorándose de Dios y acepta el llamado para ser sacerdote. Y eso es pues muy destacable de él. Ok, sí. Bueno, pues a mí el que más me llamó la atención fue Sentaro, porque desde un inicio, la manera en la que él se presentó, ¿no? La manera en la que él pudo encontrarse ahí en la escuela con Kaoru fue pues muy peculiar. Me gustó que levantó la sábana y de repente lo vio y fue pues la primera manera de interactuar con él. Entonces pues para mí fue como que el personaje que más me llamó la atención. Aparte tenía como que un pasado un poquito triste, un poquito mal, porque pues él tuvo que tomar como que las riendas de su casa, porque pues su papá se fue, entonces tuvo que hacerse responsable de sus hermanos. Y pues siento que eso fue uno de los factores los cuales a él pues lo motivó para ser sacerdote, porque pues él se acostumbró a que a pesar de que con sus amistades y con otras personas era una persona un poquito moderada en sus emociones y en sus sentimientos, pues con sus hermanitos y con su familia demostraba otra cosa, era amor, o se expresaba en todas las acciones que hacía, incluso también con Ritsuko, a pesar de todo, pues ahí estaba apoyándola y pues desde chiquitos que se conocían, él era como una persona que nunca la dejó sola. Em, Kaoru para mí era una persona que le faltaba el amor de su papá, una persona que le faltaba el amor de Dios, una persona que se había alejado por ciertas razones, que a pesar de ser millonario, a pesar de estar con un conocimiento enorme, a pesar de ser muy inteligente, le faltaba algo muy importante, que era el amor.
Entonces, incluso en algunas ocasiones él decía que extrañaba un abrazo, extrañaba una plática, porque no tenía pues esa interacción con los seres que él quería. Igual por eso, él se encariñó rápidamente con Sentaro y con Ritsuko. Y pues bueno, la chica para mí era una persona muy tierna, pero no me gustaba el hecho de que se confundía en sus sentimientos. Entonces no tenía como que algo claro como tal y le faltaba voluntad para decidir las cosas. Bueno, pues yo pienso que cada uno de los personajes como que tiene cierto encanto, porque son muy distintos entre ellos. Kaoru no se parece a Sentaro, ni Sentaro a Ritsuko, no se parecen para nada, pero cada uno tiene algo que aportar, tanto entre ellos, en su historia, como en la historia como tal hacia el espectador. Kaoru es una persona pues introvertida, insegura, pero dentro de esa introversión e inseguridades logra hacer algo de su vida. De hecho, se le ve como un médico, bueno, se le alcanza a ver como un médico exitoso, ya en el último capítulo. Sentaro se le muestra como un bravucón, que realmente era como una parte de él nada más, porque en realidad ya conforme vamos viendo la historia, pues es una persona de nobles sentimientos, que es capaz de sentir compasión hacia los demás, que puede entregarse hasta cierto punto por los demás, por sus amigos, se preocupa por Ritsuko, también por Kaoru, y bueno, en el caso de Ritsuko, pues es alguien también un tanto introvertido, es una chica muy tierna, también un poco insegura, eh, pues yo creo que es como esa parte de ternura que se ve en la historia. Y pues la relación entre los tres al final, digamos que pues no fue tan adecuada porque se separan entre todos, pero ya en los últimos minutos de la historia se ve que se reencuentran, posiblemente, bueno, ojalá hubieran podido retomar esa amistad que tenían, pero pues cada uno tenía una parte que dar de sí y pues eran personajes sumamente distintos. A mí me llama mucho la atención Sentaro, porque como ya mencionaron, pues su pasado fue pues turbulento, un poco oscuro, y a pesar de eso pareciese que era el personaje más pues entusiasta, era el personaje que más le daba ánimos a los demás. Y pues eso precisamente hizo que Kaoru pensara que era una persona que tenía una vida perfecta, cosa que no era cierto, pero también podemos observar la presencia de Dios en sus vidas. Yo creo que eso se manifiesta muchas veces en la realidad, porque hay muchas personas que aún teniendo problemas, perdón, muchos problemas, pues tomados de la mano de Dios, pueden seguir con sus vidas y pueden incluso animar a los otros a que sigan con sus vidas. En cambio, en el caso de Kaoru, a pesar de que tenía algunos problemas familiares, pues se le dificultaba mucho todo, pero no vemos esa presencia de Dios, no vemos ese hilo en el cual se sostenía para poder seguir con su vida. Pues al final el bravucón, que menos me hubiera imaginado yo al principio de la historia que se hubiera convertido en sacerdote, pues al final se convierte en uno. Y bueno, con Yurika, pues ya no se ve demasiado bueno, al final ya no se sabe qué fue de su vida, pero pues era también una chica muy sentimental. Entonces, quién sabe qué habrá pasado con ella, pero me agradó mucho la historia, los personajes, como tocando un personaje secundario que es Yurika, pues no sé qué tanto ya en la vida real se podría ver algo así, el hecho de que dejara todo por irse con su amor hacia Tokio. Yo creo que hay que, a pesar de que pudiera haber una historia así en el que dejas todo por esa persona, yo creo que también hay que ser prudentes y ver, pues, no sé, como poner en una balanza lo que debes considerar para hacer eso y lo que no. Se me hizo a mí una historia un poco ya idealista, romántica, pero un poco fuera de lo que se debería ver en la vida real, dejar todo así de repente. O sea, porque sabemos que para estar con una persona, aparte del amor, deben existir otros factores. O sea, no nos podemos ir con la idea de un cuento de hadas en el que nada más amor y ya. No, o sea, son varias cuestiones
Y pues bueno, eso sería mi opinión sobre los personajes. Ok, Adán, danos tu opinión, por favor. Pues para mi primera vez que veo anime, sí me encantó mucho la serie y el anime. Eh, pues para mí, Kaoru es un estudiante de matrícula, como cualquier otro estudiante, podríamos decir, que toca el piano y que solo está interesado en el estudio. Hasta que conoce Sentero Kamabuchi, el cual enseña el mundo del jazz y de la amistad. Es entonces cuando al comenzar a tocar con la banda de Seratoro, Kauro descubrirá lo divertido que es tocar jazz con sus amigos y su personalidad comenzará a cambiar. Podríamos decir que, en un sentido, podríamos decir que iba a ser una tipo amistad así. Bueno, no podríamos decir que fuera una amistad, sino como una tipo de enemistad entre ellos, que al final se me sorprendió que se llevaron, fueron muy amigos, que era otro, pues, podríamos decir que muy grosero, muy pelado, al otro que según trataba de ser amable. Y por el medio también se meterá Ristunko, la amiga de la infancia del Sentaro y la hija del vendedor de discos, otro componente de la banda. Yuriko, una chica sobre la cual Sentaro desarrollará una fuerte atracción, y Junidir, el líder de la banda. Y también yo no me esperaba que en este final, que el primero que podríamos decir que era el malo, terminó siendo un buen sacerdote y pues muchas cosas ahí influyeron, como el amigo no conocía a Dios, sus otros amigos lo acercaron a él, aunque en un principio le dijeron que esos temas como que no se tocaban ahí. Ellos descubrieron que traían un rosario en el cuello colgado, que asistían a misa cada domingo y se conocían desde la infancia los dos amigos principales. Y eso fue como lo que más me gustó de la historia, podríamos decir, y que muchas veces suele pasar eso aquí en la vida real. Eso es todo, creo. Sí, sí, me encantó mucho el anime. Sí, Aurora. Se me pasaba a comentar acerca de uno de los personajes secundarios, que era pues como que el mejor amigo de Sentaro, que era Nishimi, que fue con el que se fue la chica que quería Sentaro. Pues a mí desde mi punto de vista me pareció una persona muy aislada, una persona que se concentraba en los vicios y en la mala vida. Y ahí me pude dar cuenta que era una persona que no estaba para nada cercana a Dios. Igual y eso fue lo que causó que Sentaro se alejara un poco de él, porque pues después de ser tan buenos amigos, pues la distancia se vio más que clara. Entonces fue uno de los personajes que menos me gustó, que menos me llamó la atención y que más coraje o frustración me causó por sus comportamientos, la manera tan aislante que tenía hacia los demás. Bueno, ahora entonces vamos a hablar un poquito como de las escenas o momentos destacados que nos gustaron o no nos gustaron. Entonces, pues, yo simplemente quiero decir, por ejemplo, en el primer capítulo, algo que ustedes mencionaron también, que Kaoru sí se le sentía como esa necesidad o como esa falta de afecto, así como lo mencionaron Aurora y Miriam. En el primer episodio él dice una frase muy interesante, no sé si ustedes se percataron, dice como cuando él ve que está corriendo Sentaro por la colina, él dice, corre por la colina que detesto y ve más allá del horizonte, ¿acaso ve un paisaje que yo desconozco? O sea, como haciendo referencia a que él no, a que Sentaro sí conoce a Dios y él no. Y que gracias a ese conocimiento de Dios, pues digamos que Sentaro afronta su vida con un poco más de alegría. Claro que obviamente él también tiene momentos de tristeza y todo, pero Kaoru reconoce que él tiene un brillo o que tiene algo que lo ayuda a, pues a sostenerse, ¿no? Me gustó también cómo se ve, cómo se tratan entre los cristianos, porque pues en Japón los cristianos son más poquitos, y entonces cómo se apoyan y se ayudan entre todos. Eso me gustó. Y también cómo acogían a Kaoru a pesar de él no ser cristiano, lo acogían y lo querían como uno más, así debemos ser nosotros también. Es una enseñanza muy bonita ese aspecto, ¿no? Mm,
También me pareció curioso en el capítulo 9 se ve el Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia. No sé si lo vieron. Estaba ahí el Sagrado Corazón de Jesús cuando estaban en la misa. Y me pareció muy interesante que dejan de ir a la fiesta, que los habían invitado, pues por ir a la misa, por cumplir, por cumplir con la misa. Y otra escena que me pareció muy interesante es cuando dicen que Junichi no, o sea, que cuando fue y se le acercó Yurika a Junichi, dicen que pues Junichi no tuvo relaciones con ella porque pues ella reconoce que, ella con eso reconoció que él en verdad la quería, o sea, que en verdad el amor no, el amor que se expresa mediante también la castidad y la protección de la integridad de los demás. Y pues nada, también muy bonita la escena final, cuando pues se reencuentran y él ya como sacerdote y tocan jazz ahí en la iglesia, esa escena me pareció simpática. Bueno, pues a mí las escenas que más me gustaron fue cuando la segunda ocasión que quería salir a la azotea porque era el lugar donde él podía evitar sus náuseas y todo eso, y que fue con él San- Sentaro. Entonces estaba lloviendo y le jaló la paraguas y se empezaron a mojar los dos, obviamente con esa pequeña reserva que tenía Kaoru, pero pues al final de cuentas fue una manera para liberarse, para poder adaptarse a la normalidad que iba a vivir ahora en su nueva escuela. Entonces, esa fue una de las escenas que me gustaron mucho. La otra que también me gustó fue cuando conoció a a Sentaro también, cuando las sábanas, que él estaba sentado en una como banquita y levantó la sábana y estaba él ahí. Fue una manera muy curiosa de encontrarlo y que yo en el inicio pensé que era como un fantasma de la escuela o algo así, pero pues realmente pues fue como su presentación. Y también me gustó la escena en la que estaban pues organizando las cosas para la festividad de Navidad y que estaban pues planeando y todo y cómo lo realizaron estuvo bonito y que pues a pesar de los compromisos o cosas que podían tener para hacer, pues prefirieron estar en la religión, que pues fue un acto muy bonito. Y la última escena que me gustó fue cuando Sentaro tuvo el accidente con su hermana mayor, que le avisaron a a Kaoru y que salió de la escuela, dejó su concierto para irlo a buscar al hospital. Y ya cuando estaba en el hospital se dio cuenta que la persona que estaba grave pues era su hermana mayor y él estaba bien en el aspecto de la salud, pero pues se sentía muy mal porque él comentó que a las personas que menos daño les quiere hacer son las personas que terminan más afectadas. Entonces se sentía muy mal por eso y se sentía muy triste y dejó hasta su rosario ahí. Entonces una cosa que dijo Kaoru cuando fue a ver al sacerdote para preguntarle si no había visto a Sentaro era que él había dicho que no dejaba su rosario porque si lo dejaba era como si se sintiera olvidado. Entonces, pues esa escena fue la que más me gustó de todas, porque pues yo incluso hasta pensé que podía cometer algún error, Sentaro, y pues decidir dejar la vida para siempre. Pero pues no, o sea, me equivoqué porque al contrario, ¿no? Decidió una gran opción y se dio cuenta de pues cuál era su vocación. Miri,
Pues a mí en general las escenas que más me gustaron fueron en donde se muestra compañerismo y amistad entre los personajes, especialmente entre Kaoru y Sentaro. Las dos que más me gustaron fue cuando Sentaro se va con Kaoru a Tokio para ver a su mamá y pues todo el trayecto que tienen ellos ahí. Y la segunda que más me gustó es precisamente la escena final en la que pues se reencuentran después de 8 años y pues se vuelven a tratar como si no hubiera pasado tiempo y como si no hubiera pasado nada, simplemente se unen, vuelven a tocar jazz y pues todo, o sea, estuvo muy bonita esa escena, como que me hace sentir feliz al final. Esas son las dos que más me gustaron. Adán. A mí la escena que más me gustó fue la escena 2 cuando su tía salió de compras y tenía una hora para ensayar y pues él lo que más le gustó fue la música y le apasionó eso. Y podríamos decir que ahí fue lo que él más le motivó para conocer a su primera amiga que conoció cuando se cambió de escuela, podríamos decir. Y la otra es, y fue la misma escena cuando se citaron un domingo y él dijo que como que iba a ser una cita de tres y pues él descubrió que sus amigos eran cristianos y que realmente se acercaban a Dios y que él se sentía como abandonado, podríamos decir, ¿no? Y la que me gustó más fue cuando, en la última escena, fue cuando Kauro, podríamos decir, creo que sí, Kauro, se hizo sacerdote. Fueron nada más esas. Y se reencontraron todos como amigos. Y pues fue ese el sentido de la amistad, podríamos decir, que después de mucho tiempo se volvieron a encontrar como amigos y como si nada hubiera pasado. Eso es todo. Sí, muy bien. Sí, bueno, ahora entonces ya para terminar el podcast, vamos a dar nuestra puntuación y ya la opinión final así muy breve de la serie. Entonces simplemente pues a mí me gustó mucho la música, pues es un jazz pero muy bonito, la animación. El estudio Mapa, como pues decíamos al inicio, se ha caracterizado por tener unas series con una animación muy buena. La ambientación, ese Japón rural de los años 60 con harta naturaleza, árboles, todo muy bonito. Me gustó también la forma realista en cómo se tratan entre ellos los personajes, no es como otras series que muestran más como siempre solo lo bueno, no, aquí como que los conflictos, las dificultades, todo y cómo se perdonaban y volvían otra vez, retomaban su amistad, bueno, eso me pareció muy bonito. Y, y bueno, pues como ya dije también, cómo se relacionaban entre los cristianos, cómo aceptaban a otros. Así que pues yo le doy un 9 de 10, una serie muy buena que recomiendo para verla, para que la vean, es muy buena. Ricardo, no sé si quieras dar tu puntuación, por favor, de 1 a 10. Pues, pues no concuerdo mucho con darle, bueno, es difícil calificar un anime, una serie, un juego, lo que sea, del 1 al 10, porque siempre cada persona le dará a ciertos aspectos mayor puntaje respecto a otros. Sin embargo, por eso yo pienso que lo que más me centro son los personajes, su forma de ser, y así así como una coherencia en las acciones, una causa que lleva una consecuencia lógica, y los personajes se adaptan a esa consecuencia, llevando otras consecuencias para hacerle frente a sus consecuencias, siendo responsables. Sin embargo, es de admitir que bueno, los personajes se comportaron con mucha madurez. Cada uno quiere aprender, ser mejor persona, darle al espectador un buen mensaje. Pues es una serie muy positiva. Además de que su banda sonora es muy bonita, queda muy bien con la época y con los momentos, sentimientos que demuestran los personajes. Y la animación es algo muy curioso porque, bueno, el estudio Mapa se caracteriza porque en sus personajes siempre muestran sus facciones, sus expresiones muy realistas, muy crudas, muy secas. Y pues eso lo hicieron bien, aunque los personajes no sean solamente llamativos, con colores muy coloridos, con trajes súper detallados. Me pareció en general 9 de 10. Excelente. Aurora.
Bueno, pues yo a la serie le doy una puntuación de 10 de 10 porque a pesar de no gustarme el anime, a pesar de no ver tipo de series japonesas, fue una serie que mientras más veía los capítulos, más me interesaba. Incluso ya cuando vi que era el último, yo dije, no, ¿por qué ya va a acabar? Estoy yo bien aquí metida, dije, no puede acabar en un solo capítulo de 20 21 minutos, pero me gustó mucho, tanto por el trama que plantearon, también por la manera en la que se sucedieron las cosas entre los personajes, y me gustó también el ambiente. Estaba muy padre, estaba muy bonito. Y el cómo están diseñados los personajes estaba también muy bien hecho el trabajo. Y a pesar de que no tenía tanto colorido, pero pues estaba muy, muy bien. Entonces, a mí sí me gustó mucho y sí volvería a ver una serie de ese tipo o ese estilo. Miri, tu puntuación, por favor. Mi puntuación es 10 de 10 también, al igual que Aurora. Me gustó mucho la historia, me gustó el trato entre los personajes, el lenguaje, me gustó la música, me gustó la animación. Tampoco soy de ver anime. De hecho, en general no soy de ver series, pero esta me gustó, o sea, no pesó para nada el verla. Fluyó como agua todos los capítulos. Estuvo bonita la historia, al final muestra incluso también valores. Y pues sí, mi puntuación es 10 de 10. ¿Y tú, Adán, cuál puntuación le das? Para hacer mi primer anime que veo, le doy una calificación de 10 de 10. Su animación me pareció muy detallada y realista. Los personajes me parecieron buenos, realistas en su forma de actuar. Y, o sea, podríamos decir que se acerca un poquito más a la vida real. Y pues sí, esa es mi calificación de 10. Bueno, pues nada, agradecerles muchísimo por haber participado, y a los que nos escucharon por habernos escuchado hasta aquí. No sé si quieran, alguno tenga algo más que agregar para cerrar. No, bueno, entonces pues ya para terminar, pues espero que lo que hablamos aquí, que las enseñanzas, pues en especial lo relativo a la vocación y eso, hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, Meet, Memes Inspirados por Dios y Vox Day. En nuestro Instagram, ¿cómo es que es la cuenta de Instagram, Miri? Es box.day.bd. Ah, ok, @box.day.bd, ahí pueden seguirnos en Instagram. En mi canal de YouTube como Angelorum X, por favor suscríbanse y también les recordamos que pueden encontrar este podcast en YouTube, en iVoox, Spotify y ahora recientemente lo pudimos subir a Deezer también. Entonces, pues cualquier mensaje o algo, pues en la caja de comentarios de alguna de esas redes y pues ya, no siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.